Listo, vamos a empezar el día de hoy. Listo, voy a comenzar a llegar. Permítanme. Listo, metidos. Listo. Buenos días. Buenos días. Listo. Vamos a esperar a los demás compañeros antes de iniciar la clase. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Listo, vamos a esperar a sus compañeros, el resto de compañeros antes de comenzar. 2 minuticos. Hoy está. Ay, Canapoata. Chévere, chévere, hoy es Canapoata. Se me olvidaba ese pequeño detalle. Listo, muy bien. Listo, entonces vamos a colocar como topic fracciones equivalentes. O fracción equivalente. Listo. Muy bien, fracciones equivalentes. Muy bien. Les pregunto, ¿alguien sabe qué es una fracción equivalente? ¿O una... Una que se parece a. Listo. La otra, teacher, perdón, Vale. me apagó la una. Listo, entonces, eso es lo que vamos a definir hoy. Y entonces vamos a hacer primero 2 dibujitos. ¿Sí? Yo ya sé que tal vez algunos sepan esto, pero repito, esto es para que todo el mundo sepamos lo mismo, porque hay personas que tal vez se les haya olvidado o tal vez no lo hayan visto. Entonces, vamos así. Vamos a decir que todo el mundo, o vamos a normalizar a todos, para que todo el mundo hablemos el mismo idioma. Ay, señor, ¿dónde dice la escuela? Tocar acá y ya mirar cómo pues. Listo. Pues vamos a hacer 2 dibujitos, vamos a hacer es así, 2 cuadraditos y también déjenme buscar mi escuadra. Señor. A ver, ¿listo? Hacer un cuadrado perfecto, entonces que tengan las mismas medidas. Teacher, pero son cualquier medida. Sí, de cualquier medida, lo importante es que sean 2 cuadraditos. Aquí no interesan las medidas. Y como los dibujitos que ustedes hicieron de fracciones, de las representaciones de fracciones, no interesa el tamaño, ¿sí? Solamente interesa que realmente. Y con respecto a eso, pues bueno,
Pues las personas que entregaron este trabajo, pues hay un pequeño problemita. Y es que algunas personas, pues, cuando yo les dije, ¿se acuerda que subrayamos las palabras iguales? ¿Sí? Tenían que ser iguales las regiones que se toman. Es decir, que no puede haber un pedacito más grande que otro. Y pues eso fue lo que yo observé en algunos trabajos. Entonces, por favor, no volverlo a hacer, porque pues realmente sí, pues ya se había definido qué es lo que era una fracción y cómo nos ha dibujado. Entonces, tenemos un cuadrado y ahora vamos a copiar el mismo. Vamos a hacer dos. Vamos a hacer otro al ladito, tal vez, a uno abajo, no sé cómo, qué tan grande lo hicieron. Y quiero una pregunta. Sí. ¿Cómo de cuánto? No importa la medida. Ustedes, Bueno, gracias, teacher. esto sí, yo, en esta parte gráfica yo les digo, bueno, hagan un dibujo, pero como ustedes quieran. ¿Sí? Yo no les voy a decir qué tan grande sea. ¿Sí? En el plano cartesiano sí es que vamos a ver que sí tiene unas especificaciones particulares. Entonces, ahí sí yo les digo de cuánto tiene que ser. En estos dibujos no, porque son dibujos prácticamente, son representaciones. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos ya los dos cuadraditos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el primero, pues vamos a dividirlo en dos partes iguales. Vamos a dividir en dos partes iguales. Y el segundo lo vamos a dividir en 4 partes iguales. ¿Sí? Puede ser de esta forma, como lo estoy haciendo, o como ustedes quieran. Lo importante es que sean partes iguales. ¿Listo? Lo importante es que sean partes iguales. Es decir, que cada pedazo se parezca a los demás. No hay uno más grande que el otro. ¿Vale? Listo. Bien. Observemos lo siguiente. Bueno, me salté ese pedazo, pero bueno. Ahorita les digo cuál es el achievement y el skill que me faltó. Por estar haciendo esto. Listo. Vamos a tomar este pedazo, vamos a colorearlo. Y ahora aquí vamos a tomar estos dos pedazos. ¿Listo? Vamos a correr mientras. Debajo de esto vamos a colocar el achievement. Perdón, se me olvidó, se me pasó por alto. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces vamos a colocar como achievement determinar achievement. Debajo vamos a dar un espacio, achievement, determinar fracciones equivalentes. Determinar fracciones equivalentes. Determinar fracciones equivalentes. ¿Listo? Skill. Indicar si dos o más
indicar si dos o más fracciones son semejantes. Son semejantes. Profe, indicar qué es que se te escucha. Indicar si dos o más fracciones son semejantes. Bien, son semejantes. Ahora sí. Permítanme que estoy. Hacemos este y este. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, esto ya lo deben saber, esto fue parte de las representaciones. Entonces, preguntémosle a una persona, por ejemplo, a Camila Callejas, ¿qué fracción o qué número fraccionario representa la primera? ¿Cuál es el número fraccionario? Camila Callejas. La primera, esta de acá. ¿Qué número? ¿Un medio? Un medio. Entonces, 1 sobre 2. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, Camila. Ahora sí vamos con la señorita Trejos. Señorita Trejos, la segunda. ¿Qué número representa? 2 medios. ¿2 medios? Sí. Listo. Teacher, Yo, teacher. No, tranquilo, vamos a preguntar. Por eso estoy preguntando al azar. No mentiras, teacher. 2 cuartos. Ah, bueno. 2 cuartos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, miren, dijimos que el numerador va a indicar las partes que se van a tomar de las partes cortadas y el denominador es el número total de partes que hemos dividido en la unidad. Y tienen que ser partes iguales, ¿sí? No puede ser como algunos me hicieron unos más grandes que otros. No, miren que son iguales. Ahora, entonces por lo tanto el primero es 1 sobre 2 y el otro es 2 sobre 4. ¿Sí? 1 sobre 2, 2 sobre 4. ¿Listo? Pero si nosotros observamos, ¿sí?, estas dos figuras, vemos que es la misma unidad. ¿Sí? Es la misma unidad. Lo mismo, porque les decía la clase anterior. Es la misma torta. Tiene las mismas dimensiones. Solamente que la hemos dividido de formas diferentes y hemos tomado pedazos diferentes. Sin embargo, si observamos esta tortita, vemos que hemos tomado la misma parte de la unidad, solamente que la hemos expresado de diferente forma. De modo que yo puedo decir que esta fracción es semejante, igual a esta de acá. Es decir, que un medio es equivalente a 2 cuartos. O 2 cuartos es equivalente a un medio. ¿Por qué? Porque me están expresando la misma cantidad. Y vamos a anotar eso en el cuaderno. Entonces, vamos a copiar lo siguiente. Dos fracciones son equivalentes o iguales cuando representan
cuando representan a la misma cantidad. Cuando representan a la misma cantidad. ¿Vale? Hasta el punto aparte. Muy bien. A la misma cantidad. Listo. Ahora, permítame traer algo. Listo. Entonces vamos a hacer un dibujito abajo. Nuevamente, ya terminamos con este. Lo que ya lo había anotado. Y vamos a hacer otro. Para mostrar esto mismo. Entonces, vamos a hacer dos círculos. Entonces, pues si tienen algún material que les pueda servir de referencia, pues utilicen. Entonces, va a ser un círculo de este tamaño. No me interesa el tamaño de ese círculo. ¿Eso lo hacemos con el compás? Como quieran, ¿sí? No interesa. Si lo quieren hacer con el compás está bien, si tienen una moneda, ¿sí? Lo importante es hacer un circulito. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer otro circulito por acá. Vamos a hacer en total 2 círculos. Me quedo horrible. ¿Bien? Listo, ahí está. Bien. Listo. Entonces vamos a dividir el primero. Lo vamos a dividir, ¿cuántas partes eran? En 4 partes. Y este lo vamos a dividir en 8 partes. Listo. Entonces, pues, hagámosle. Dividamos esto en 4 partes. Iguales, ¿no? Bueno. Son 4 partes. Y el otro lo vamos a dividir en 8 partes. Listo. En 8 partes. Bien, miremos a ver si podemos hacerlo abajo. Listo. Ahí está. Lo hemos dividido en 4 y 8. Listo. Al primero, pues voy a tomar 3 partes. Tomo 3 partes de este. Y el segundo voy a tomar 6 pedazos. Aquí sí puedo explicarles. Entonces voy a tomar 6 pedazos. Tomar este pedazo. Tomar este pedazo. Este de acá. Este de acá. Este de acá. Y este de acá. Listo. Por lo tanto, la primera fracción, pues, van a ser 3 cuartos.
Y la segunda va a equivaler a 6 octavos. ¿Listo? Muy bien. Entonces les pregunto, ¿estas dos fracciones serían equivalentes? ¿Estas dos fracciones serían equivalentes? Sí, señor. Bien. Entonces, la mayoría me está diciendo que sí. Veamos por qué. Vemos que hemos tomado gran parte de esta unidad y hemos dejado libre una parte, una pequeña parte. Sin embargo, miremos acá. Hemos hecho o hemos tomado más partes, pero se ha dividido también en muchísimas más. Y también se ha dejado incluso más. Esa es una región, una pequeña región. Lo que ocurre acá es que al parecer pareciera como si estuviera rotado, ¿sí? Este de acá. Y lo que vemos es que este espacio en blanco o el espacio, la porción que hemos tomado es similar a la que se encuentra acá. De modo que podemos decir que 3/4 es equivalente a 6 octavos. Es igual. ¿Listo? 3/4 es igual a 6 octavos. Vale. ¿Listo? Entonces, esos son las fracciones equivalentes, son las que corresponden a las mismas unidades, a las mismas cantidades. Ahora, vamos a copiar como título ¿cómo obtener fracciones equivalentes? ¿Cómo obtener fracciones equivalentes? ¿Cómo obtener fracciones equivalentes? ¿Listo? Bien. Entonces, existen dos métodos para obtener fracciones equivalentes. La simplificación y la amplificación. Vamos a ver cada una de ellas. Coloquen como subtítulo simplificación. Teacher, qué pena, ¿cuál era el título? ¿Cómo obtener fracciones equivalentes? ¿Cómo obtener fracciones equivalentes? Muy bien. Empecemos con la simplificación. Es bastante sencillo. ¿Sí? Igual que la amplificación. Entonces, permítanme. A ver si. Fracciones. Entonces, creo que es esto de acá. Vamos, perfecto. Entonces, es cuando, vamos a colocar, es cuando se divide el numerador y el denominador, es cuando se divide el numerador y el denominador por el mismo número. Por el mismo número. Y vamos a subrayar mismo número. Mismo número. Punto aparte. ¿Listo? Entonces, veámoslo con un ejemplo. Con 6 octavos, por ejemplo. Que teníamos ahí. ¿Listo? 6 octavos. Tenemos esa fracción. Entonces, aquí viene una recomendación y espero que, por favor, estén prestando atención porque este problema se viene presentando en los demás cursos en adelante. Y es que no sabemos simplificar fracciones. ¿No? Escuchen bien, por eso les dije que hay que subrayar la palabra mismo número. Entonces, el problema viene a ser el siguiente. Y es que se tiene que simplificar esa división que se tiene que hacer, el número que se va a escoger, tiene que ser divisible para ambos números. ¿Sí? ¿Cómo saber si un número es divisible? Por eso, ustedes ya saben los criterios de divisibilidad. ¿Listo?
Ustedes ya conocen los criterios de divisibilidad. Entonces, por lo tanto, ya saben qué número van a escoger para hacer esa división. En mi caso, yo voy a escoger el número 2. Y miren cómo lo voy a realizar. Algunas personas tienen diferentes métodos, pero yo escojo la siguiente, que me parece más sencillo. Coloco el signo de división y coloco el número 2. Es decir, que miren, estoy dividiendo tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Arriba no lo estoy dividiendo por 3 y abajo lo estoy dividiendo por 4, como yo he visto en cursos más adelante. No, se tiene que dividir por el mismo número. Por el mismo número. Ahora sí, mostremos cuánto es ese resultado. 6 dividido entre 2, 3. Y 8 dividido entre 2, 4. ¿Listo? Y esta nueva fracción, que es 3 sobre 4 o 3 cuartos, ¿no?, que hemos obtenido a partir de 6 octavos, es equivalente a 6 octavos. Es decir, que estas dos fracciones son equivalentes. Es decir, que estas dos fracciones son equivalentes o iguales. Representan la misma cantidad, como ya se vio gráficamente. ¿Listo? Aquí lo hacemos de forma analítica. Una pregunta. Ahora sí. Sí. ¿Por el número que tú lo divides siempre va a ser el 2? No. Y entonces aquí viene lo importante. Ustedes tienen que comenzar a aprender a hacer esto. ¿Por qué? Les acabo de decir que tienen que saber qué número van a escoger, porque tiene que ser divisible para ambos casos. En este caso, yo no puedo escoger el 3. ¿Por qué? Porque 6 es divisible por 3, pero 8 no es divisible por 3. Ustedes tienen que comenzar a ver eso. Porque tengo que dividirlo por el mismo número. Yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto. Escuchen. Ah, es que aquí es divisible por 3 y aquí es divisible por 4. Listo, simplifico. Esto está mal. Esto no se hace. ¿Por qué? Porque no se está dividiendo por el mismo número. Entonces, ¿cómo saber qué número utilizar? Pues sencillo. Tienen los criterios de divisibilidad y el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben cómo hacerlo. O el máximo común divisor. Entonces sacan los divisores de ambos y miran cuáles son los que les sirven y cuáles no. Sencillo. Por lo general, siempre se tiende a mirar si ambos números se pueden comenzar a dividir por 2, si no, por 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta que uno de esos coincida. En este caso es el número 2. Listo. Vale. Hagamos otro. Por ejemplo, 10, 15. ¿Sí? Veamos este que se encuentra acá. 10 quinceavos o 10 sobre 15. Entonces, vemos que vamos a simplificar 10 quinceavos para obtener una fracción equivalente. Entonces, tengo que dividir, porque estamos haciendo una simplificación. De modo que tengo que utilizar o encontrar un número que sea divisible para ambos. Comencemos. El 2. El 2 es divisible para 10, pero no para 15. No sirve. Siguiente. 3. El 3 no es divisible para 10, pero sí para 15. Teacher. 4. 10 no es divisible para 4 ni para 15. Siguiente. 5. El 5 sí es divisible, el 10 es divisible por el 5 y el 15 también es divisible por el 5. Por lo tanto, utilizamos el número 5. Ah, o sea que uno tiene que hacer... Correcto. Comenzar a mirar cuál número
es el adecuado. ¿Sí? Aquí hasta el momento hemos utilizado fracciones pequeñas. ¿Sí? Fracciones muy pequeñas, ¿sí? Los dígitos son bastante cortos. Unidades y estamos hasta ahora viendo decenas. Pero cuando sean miles o centésimas, pueden haber dos números. Ustedes van a escoger cualquiera de las dos. Por lo general, en la simplificación, como ya vamos a ver más adelante, se trata de reducir el número hasta más no poder. Veamos acá, 3/4 es una fracción que no se puede simplificar. ¿Por qué? Es una fracción irreducible. Porque aquí yo no lo puedo dividir por el mismo número a ambos lados. O sea que queda de esta forma. Y la simplificación a modo grosso busca esto. ¿Sí? Que quede como una fracción irreducible. ¿Sí? Hasta más no poder, hasta donde llegue. Hagamos ese procedimiento. 10 dividido entre 5, me quedo aquí, es igual a 2. Y 15 dividido entre 5 es igual a 3. ¿Listo? Y veamos nuevamente qué sucede. Si yo trato de simplificar 2/3, adivinen qué ocurre. No puedo. Porque no hay un número que sea divisible para ambos. Por lo tanto, esta es una fracción irreducible. Sin embargo, es una fracción, 2/3 es una fracción equivalente a 10/15. O sea que estas dos representan la misma cantidad. Listo. Punto aparte. Amplificación. Y vamos a copiar lo siguiente. Es cuando se multiplica, el numerador y el denominador por un mismo número. Muy bien. Veámoslo con un ejemplo. Esta es más sencilla. Esta casi no hay problema. Ya que es una multiplicación y se puede escoger. ¿Volvemos a subrayar el mismo número? Sí, por un mismo número. Exacto. Subrayen también por el mismo número. ¿Listo? En este caso, ya no es una división, sino es una multiplicación. Y en este caso, pues aquí ya no hay ningún problema en escoger el múltiplo. ¿Sí? En escoger ese, con cuál se va a multiplicar. Se puede escoger cualquier valor, cualquier número. ¿Sí? En la simplificación sí hay que tener cuidado. Acá no. Aquí yo puedo escoger, no sé, número cualquiera. 4, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, hagámoslo de rojito para que quede bien ahí. 4. ¿Listo? De modo que va a ser 1 por 4 es igual a 4 y 4 por 4 es igual a 16. Listo. Y entonces vemos lo siguiente, que 4/16 es equivalente a 1/4. ¿Listo? O sea que estas fracciones son las mismas o representan la misma cantidad, sino que están expresadas de diferente forma. ¿Listo? Hagamos otro. Por ejemplo, 3/7. No sé si en la guía de trabajo está este. Pero bueno, vamos a decir que vamos a amplificarlo pues las veces que nosotros queramos. Sí, aquí yo no tengo que saber cuál número voy a escoger. Escojo cualquiera, por ejemplo, 10. Sí, yo puedo escoger inclusive el número 10. De manera que va a ser 3 por 10 es igual a 30. Y 7 por 10 es igual a 70. Y esta nueva fracción, 30/70, es equivalente a 3 céntimos. Diferentes formas de expresar una misma cantidad. ¿Listo? Profe, o sea que no importa el número por el que se multiplica. Exacto. En amplificación no hay ningún problema.
¿sí? Lo importante es que se tiene que escoger el mismo número. O sea, arriba y abajo se tienen que multiplicar por el mismo número. Eso es lo importante. No me pueden multiplicar arriba por ejemplo, en este caso, por 2 y abajo por 4. Eso no se puede hacer. Se tiene que multiplicar por el mismo número. En la simplificación, les recuerdo que se tiene que ¿qué? Dividir por el mismo número, pero ese número, la particularidad que tiene ese número es que tiene que ser divisible por esos dos. O si no, no se puede hacer la división. ¿Listo? A estos números de acá se les conoce como números irreducibles. ¿Sí? Números irreducibles. Es decir, que no se pueden simplificar. ¿Por qué? Porque están ya en su mínima expresión. ¿Vale? Están en su mínima expresión. ¿Listo? Esto no es... Y entonces, cuando ya veamos más adelante, por ejemplo, sumas o multiplicaciones, las respuestas van a estar, adivinen qué, simplificadas. Las respuestas, o yo las exijo, que tienen que estar simplificadas. O sea que esto, por favor, échenle mucho ejercicio, ¿sí? Traten de hacer varios, ¿listo? De estas simplificaciones. Entonces, van y en cuenta. Listo. Entonces, en la hora de práctica ya se les va a publicar, porque eso ya les asigna por tiempo. Por ejemplo, las 10:40, creo que es la hora. Se sube directamente ya el documento, la actividad que tienen que hacer, que es de fracciones equivalentes. ¿Listo? Por una parte la gráfica y por otra parte esta parte de simplificación y amplificación. ¿Sí? Obtener fracciones equivalentes a partir de simplificación y amplificación. Preguntas hasta acá. Profe, ¿vas a dejar guía? Sí, ¿Listo? acabo de decir. Acabo de decir que esa guía se va a subir. ¿Listo? Entonces, voy a tomar asistencia. ¿Listo, chicos? Voy a tomar asistencia. ¿Vale? Entonces, comencemos. Barbosa. Presente. Listo. Bermúdez. Samuel. Presente. Laura Camila. Callejas. Ahí está ahorita, ¿no? Qué raro. María Paz. Presente. Juan José. Presente. María Alexandra. Presente. Juan Herrán. Juan Sebastián. Tampoco, como que se les fue a ambos. Pero estaba tan bien. Lina María. Presente. Listo. Laura Sofía. Presente. Bien. Dana Posada. Tampoco, ya no está. Sara Rincón. Presente. Sara Cáceres. ¿Cómo está? Ana Lucía. Presente, teacher. Listo. Joan Soto. Presente, teacher. Y la señorita Trejos. Presente, teacher. Listo. Muy bien. Entonces, chicos, no siento más, yo me despido. Espero que les haya sido de su grado. Chicos, recordar esto. ¿Listo? Por favor. Listo, esto importante. Esto lo vamos a manipular más adelante. Esperamos de que, de que si tienen alguna pregunta, pues pregunten con respecto a esto. ¿Listo? Sobre todo con esto. ¿Cómo se simplifica? Si no, le dejamos más trabajo sobre simplificación. Simplificación de fracciones. ¿Vale? Entonces, chicos, nos veremos el día de... ¿Cuándo nos veremos de nuevo? El viernes. Jueves. Con geometría. ¿Listos, chicos? Chao. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. Bye, teacher.